basado en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1 al 3. Y todos los que ahora ya somos cristianos, quiero decirles que Dios no solamente nos llama para perdonar nuestros pecados, sino también nos llama a que crezcamos en la madurez espiritual. Esto quiere decir que Dios quiere que todos, hombres, mujeres, varones, lo que sea, ancianos o de diferentes edades, crezcamos espiritualmente. Es lo que Pablo escribió en Efesios 4, versículo 15, donde decía: sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esta exhortación de Pablo es porque probablemente, hermanos, en la ciudad de Éfeso había cristianos que estaban estancados, detenidos en su estado de infancia espiritual. Y esto nos debe de enseñar a nosotros que el crecimiento espiritual muchas veces, hermanos, no surge de la forma automática ni por arte de magia. Para crecer tenemos que querer hacerlo. Para crecer tenemos que decidir hacerlo, persistir en ese crecimiento. Porque nuestro crecimiento espiritual muy bien lo podemos comparar con el crecimiento o el desarrollo de un niño, ya que las necesidades básicas son bastante similares, a pesar de ser un caso físico, y a que me refiero en esta lección, me voy a referir a un aspecto espiritual. Yo sé que la comparación es física, pero muchas veces también nosotros necesitamos. Lo que tal vez nos resulta más difícil en nuestras vidas cristianas, quizás es esto, el crecimiento. Y la verdad es que cuando nos convertimos a Cristo, somos como niños a quienes se les debe cuidar, a quienes se les debe alimentar, a quienes se les debe protegerlos de todo peligro, de cualquier caída, de cualquier grada, etcétera, etcétera. Es un cuidado especial que se debe tener, y por esta razón, hermanos, es que las Sagradas Escrituras exigen verdaderamente a que cada uno de nosotros nos ayudemos a enfrentar de manera positiva este tiempo tan difícil cuando se comienza el cristianismo. Un tiempo de desarrollo, un tiempo de crecimiento, un tiempo de madurez, para que podamos crecer y ser fuertes cuando vengan las dificultades en la vida. ¿Cuáles son estas razones? Vamos a considerar algunas de ellas, puesto que sabemos que hay dos tipos de crecimiento. Tenemos el crecimiento numérico, y es a través de la asistencia nominal, y también tenemos el crecimiento espiritual, que es el crecimiento espiritual, que es el aspecto de la madurez espiritual. Cómo vemos las cosas, con qué objetividad vamos a ver las cosas y vamos a razonar. Pero veamos primero el crecimiento explosivo de la iglesia del primer siglo. Y de esto es lo que nos habla el libro de los Hechos, el capítulo 13, versículo 1 al 3. Porque cuando hablamos nosotros de explosivos, pensamos inmediatamente, hermanos míos, en un estallido que se da con rapidez, con fuerza, y que no encuentra resistencia, que derriba algo, por ejemplo, las carreteras, los edificios antiguos, etc. Pablo y Bernabé, antes de partir a los viajes misioneros y de que se diera el crecimiento explosivo de la iglesia del primer siglo, tuvieron que prepararse juntamente con la iglesia misma. Esta preparación, hermano, implicaba muchas cosas. Entonces tenemos que una iglesia que crece explosivamente, una iglesia que no solamente crece numéricamente, sino espiritualmente, maduramente, necesita explosivamente una iglesia que viva en comunión unos a otros. Es decir, derribando estereotipos, derribando paredes, derribando todo aquel tipo de cosas que muchas veces no sirven y que nada más sirven para poner obstáculos. Había diferencias geográficas en el primer siglo. Había diferencias de diferentes cosas. El pasaje nos dice que los líderes y también los cristianos de esa iglesia naciente eran de diversas geografías. Por ejemplo, ahí encontramos gente de judía, ahí encontramos gente griega, ahí encontramos gente africana, ahí encontramos de diferentes lugares. Además, la nacionalidad implicaba hablar de diversas culturas, como por ejemplo la manera de vestir, las diferentes maneras de comer, igual como en nuestro tiempo. Habemos hermanos de México, habemos hermanos de Centroamérica, habemos hermanos de Latinoamérica, habemos hermanos de diferentes lugares. A uno le gusta una manera de vestir, a otro le gusta una manera de vestir,
A algunos les gustan las pupusas, a otros les gustan los tacos, etcétera, etcétera, etcétera. Diversidad de cultura. Sin embargo, hermanos míos, el amor de Él y por el Señor hacía que las diferencias o las asperezas se fueran quitadas. No existieran. Había una hermandad maravillosa, una atmósfera fenomenal, hermano. Algo que se respiraba, que cuando entraban a esa área, cuando estaban juntos, había aquella tranquilidad, aquella paz, aquella felicidad, porque estaban todos bajo un mismo sentir. Y esto significa que para que haya unidad, no debemos pretender que todos sean como nosotros. Es decir, yo no voy a pretender que a usted le gusten las pupusas. Si no le gustan, pues está bien. Yo no voy a pretender que a usted le guste el chile, porque no, si no lo gusta, no lo gusta. No vamos a pretender que todos sean como nosotros y que si no lo son, entonces vamos a empezar a excluirlos. Vamos a empezar a separarnos. Vamos a empezar a hacer grupos aquí, grupos por allá y grupos por este lado. No se trata de eso. Debemos aprender a soportarnos. Debemos aprender a tolerarnos. Debemos aprender, hermanos, a amarnos. Debemos de aprender a aceptarnos tal como somos. Esto significa que para que haya unidad, tengo que derribarme yo mismo de esos conceptos. Y Pablo le escribió a los Efesios por extensión a la familia de Mesa, que nos vistamos como escogidos de Dios. Dice allá en Colosenses 3, versículo 12 al 13, soportándonos, dice, unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno, dice, tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En las congregaciones siempre vamos a encontrar diferencias. De cualquier nivel, de cualquier ángulo. En el primer siglo, hermanos, había diferencias en los dones de los líderes. Eran líderes diferentes, mas sin embargo estaban unidos y se respetaban unos a otros. Ahora bien, si un líder no es como tú quieres, si el predicador no es como tú quieres que sea, o como el molde que te han enseñado anteriormente, entonces por eso no será un buen predicador. Entonces por eso no será un buen líder. Entonces por eso no voy a animarme para seguir adelante. Déjenme decirles, hermanos, que algo que no va a traer crecimiento en ninguna congregación, en ninguna parte del mundo, son las diferencias con su líder. Pedro, Pablo y Bernabé, todos eran de diferentes caracteres, con diferentes dones, pero todos eran respetados porque eso traía unidad, eso traía crecimiento, eso traía explosión en la iglesia primitiva. Había diferencias, sí, en los trasfondos religiosos, judíos y griegos, ¿sí? Los griegos eran abiertos a las diferentes culturas, a los cambios, mientras que los hebreos, los judíos, eran herméticos, cerrados, opuestos a todo tipo de cambio. A tal grado, hermano, que si un griego no era un prosélyto del judaísmo y de todos los rituales judíos, eran considerados como perritos, como perrillos. Había diferencias, sí. Había diferencias de trasfondos sociales. Uno de los líderes llamado Manaén, como leímos ahí en el versículo 1, era de alta sociedad, es decir, era un hombre de dinero, rico. El pasaje dice que se había criado en la casa de Herodes el tetrarca. Los otros eran de niveles más bajos, eran pobres, pero sus diferencias sociales, que porque él era rico, que porque él era pobre, que porque él tiene un buen trabajo, que porque ella no tiene buen trabajo. Entonces, esas diferencias sociales no crearon barreras, ni estorbaron el desarrollo de la obra del Señor. Al contrario, hermano, los unieron mucho más. ¿Ya? Yo creo que debemos entonces de quitar esos trasfondos sociales que muchas veces nos separan
hacer? Bueno, yo pienso que, hermano, que tenemos que visitarnos unos a otros. Yo pienso que ustedes deben salir de la comodidad de su casa y empezar a visitarse unos a otros. No hablar mal del hermano, no hablar de chismes, no hablar de tantas cosas, sino juntarse entre familias, entre hermanos, orar al Señor, leer la Biblia, hablar de las cosas espirituales, no hablar del hermano tal, no hablar del hermano tal, no hablar de la familia tal. Porque esto separa. Tenemos que visitarnos unos a otros. Tenemos que empezar a interactuar con aquellos hermanos que son quizás más humildes. Hay hermanos humildes, hay hermanos más sociales, hay hermanos más extrovertidos, hay hermanos, en fin, ¿cómo les puedo decir? Hay diferentes caracteres, diferentes personalidades. Así como los más extrovertidos, como los menos introvertidos, tenemos que aceptarnos y soportarnos. Que a usted no le gusta el hermano tal porque habla demasiado. Que porque a usted no le gusta el hermano tal porque es un hermano tan calladito que ni siquiera mata una mosca. No importa, hermanos. Tenemos que empezar a soportarnos unos a otros. Creo que el Salmo 133 y el versículo 1 al 3 nos enseña que donde esas diferencias han sido quitadas es cuando el Señor envía dice bendición y vida eterna. Dice el versículo 1 al 3, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, dice, Jehová envía bendición y vida eterna. Así que si la iglesia no tiene ese crecimiento como nosotros queremos, no descargue la culpa en la familia tal, ni en el predicador, ni en nadie, sino que puede ser el problema que está radicando en nosotros mismos, porque no hemos sabido fomentar la unidad, ni la amistad, ni la armonía deliciosa entre la hermandad. Hay que empezar a quitar los chismes, hermanos. Hay que empezar a quitar las murmuraciones. Hay que empezar a quitar el andarse metiendo en lo que no nos interesa. Hay que ser rectos ya, hermanos. Ya basta. Tenemos que empezar a quitar esos grupitos que solamente me junto con ciertos grupos y que solamente a ellos saludo. Hay hermanos que ni siquiera se levantan a saludar a los demás, pero solo se saludan entre ellos. Hermano, hay que empezar a quitar todo eso y empezar a visitarnos, empezar a vernos tal como somos, visitarnos y hacer amistad, aun con lo que tengamos cierta predisposición negativa, aunque no te guste el hermano, pero ve y salúdalo y abrázalo y dile: te amo, mi Señor. Hay que empezar a hacer eso. Una iglesia que crece explosivamente, hermanos, es una iglesia dispuesta a hacer. Y lo que decía el versículo 2, la primera parte. Veamos aquí otra forma de crecimiento. Los hermanos ayudaban. ¿Cuántas veces usted ayudó? Vamos a empezar ahora en realidad. Los hermanos ayudaban, hermanos. El ayuno era una práctica común entre los judíos. Práctica que luego fue retomada por la incipiente iglesia cristiana y que se llevaba a cabo con varios propósitos. Lo practicaba en las fiestas religiosas, cuando había una calamidad, cuando había arrepentimiento, para pedir la dirección de Dios. En fin, la iglesia se juntaba y ayudaba. Ahora, no solamente ayudaba, también oraba. Dice el verso 3, una iglesia que tiene la oración como un estilo de vida es una iglesia poderosa, hermano. ¿Ya? Cuando la iglesia ora es bendecida. La oración no solamente es pedir, no solamente es alabar, no solamente es interceder, es mantener contacto directo con Dios. Además,